Are you ready? Porque yo no. Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Mia Buki, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, bueno, te digo la verdad, no tenía muy pensado qué hacer, te digo la verdad. Porque ahora que estoy subiendo video cada domingo, tengo que empezar una nueva idea y toda esa vaina. Entonces tengo que estar inventándome. Mi mente es superior a la de los demás. Cuando estaba viendo el techo dije, oye, me acuerdo cuando mi mamá o mi papá me hacían más tanto los mitos estos de que comes sandía, te va a salir un árbol en la panza, algo así, ¿sabes? Esta cosa es real, hijo. Cosas así son esos mitos que vamos a comprobar si son reales o no. Obviamente no voy a estar probando mucho porque te digo la verdad, en esta casa no hay muchas cosas como que para probar. Pero voy a estar como que hablándoles de esos típicos mitos que mucha gente dice, pero son mentiras, son reales, yo no sé. Y también para que se les acuerde, para que les refresque la memoria, recuerden suscribirse y darle like a la campanita de notificaciones porque cada rato YouTube les diga que yo subí un nuevo video. Y recuerda seguirme en mi Instagram y mi TikTok porque yo subo mucho contenido ahí. Y recuerden que yo me llamo Mia Buki y comencemos con este video. El primer mito que yo siempre en mi vida me han dicho, yo creo que a todo el mundo, el teléfono. Siempre me han dicho de que Mia, hija, mi hijita, de que si usas mucho el teléfono te va a dar dolor de cabeza y te va a darte, que te dejes ciego y tienes que usar lentes toda la vida. A mí siempre me han dicho eso, más tanto que cuando era un feto yo me creo que yo era re telefónica. A mí me encantaba usar el teléfono todo el día. Yo decía, güey, me voy a quedar ciega. Entonces yo lo busqué en Google y dice que no hay evidencias de que eso te puede dejar como que ciego. Entonces yo creo que sí, es un mito. Bueno, no sé, porque yo sí he visto gente que sí se queda ciego por eso, no sé, pero mucho en Google dice eso, yo le creo a Google, ¿ok? Porque no, lo que dice Google yo lo creo. Oye, tranquilo, viejo. Entonces yo creo que sí, es un mito de los padres que me estaban diciendo. Segundo mito. Segundo mito es algo que a mí también me han dicho, no sé ustedes, pero a mí me lo han dicho. De que si te pones los ojos viscos, así todos visquitos, así te vas a quedar así permanentemente. O más tanto si te empujan así, ¿sabes? Si te empujan también te quedas visco. Vaya dato perturbador. Bueno, supuestamente cuando haces eso y te empujan o pasa eso, dicen que no. Dicen que eso es un mito. No te vas a quedarte obviamente permanentemente, pero es algo mal para la vista. El quedarte así mucho tiempo significa que estás forzando tus ojos para que se queden así. Eso significa que no que te vas a quedar así, pero es malo para los ojos porque los ojos normalmente se acostumbran solamente a estar así. También puedes hacerlo, tú puedes hacer eso, puedes ponerte tus ojos como tú quieras, pero no es tan bueno para la vista. Pero no te vas a quedarte así permanentemente o no vas a estar ciega. Todo va a estar bien, no te quedas visco. El que te empuje, no. ¿Qué? No, mentira, pero no es bueno para la vista que hagas mucho eso, pero no te va a pasar nada. Oye, esto no está mal spot, si puedes tener en cuenta. Bueno, el segundo mito es el de la sandía. Vamos a hacer que yo tenga una sandía porque en esta casa no hay sandía, simplemente hay pura chuche. Lo vamos a hacer como si yo tengo una sandía en esta mano. Producción puede poner una sandía, gracias. Bueno, hagamos como si yo tengo esta sandía y dice que si te comes las semillas de la sandía te va a crecer un árbol. Obviamente cualquier niño cuando le dijeran eso, cuando tenía más o menos 5 o 6 años, me imagino, siempre te decían eso. Y me imagino que en mi generación se lo creían. Yo no sé esta generación de ahora cristal. Pero dicen que los niños se creían así. Yo fui uno de esos que dije voy a hacer una hermosa árbol con una sandía. Voy a tener sandías gratis en mi panza. Y obviamente eso es falso. Yo creo así. El segundo mito es de que si tienes... Dicen si que te barres los pies significa que vas a tener buena suerte en la vida. Yo no sé, le busqué en TikTok y me ha salido muchas veces de que si lo haces te va a salir muy bien. Entonces... ¿Y por qué los pies y no todo el cuerpo? Pero dicen que si haces esto te va a ir muy bien en la vida, entonces... Hasta la próxima. No voy. Me dijeron que te paras literalmente abajo de la escalera te va a darte mucha mala suerte. ¿Y tú crees que yo quiero tener mala suerte en la vida? ¿Tú crees que yo me voy a parar en esa escalera que tengo ahora mismo simplemente porque me lo están diciendo? ¡Sí lo soy, perro! Ya que estamos en la escalera y no me quiero bajar porque
no quiero. Ahora quiero contarles el no sé cuánto mito de que si comes una papa, otra vez producción, no tengo papas en la casa acá otra vez. Bueno, supuestamente que si te comes una papa, eso te va a curar el dolor de cabeza. Y obviamente lo busqué en Google y que Google mismo lo diga. Bueno, el señor Google me dice que aquí, en una parte dice que podría ayudar al cuerpo a secretar la cantidad correcta de insulina. Eso significa de que el mito sí es verdad, de que eso te puede quitar el dolor de cabeza. Oye, despacio, cerebrito. Hola, ¿por qué estás tan arriba, no? Ustedes van a decirme por qué tengo unas tijeras. Bueno, pues no sé cuánto mito, yo creo que va a ser el último, no lo sé. Pero el último mito yo creo que va a ser que si dejas las tijeras abiertas, y cuidado con eso cuando lavas niños, cuando tienes las tijeras abiertas supuestamente eso te da mucha mala suerte, y yo creo que sí es un mito. No lo sé, voy a comprobarlo. ¿Cuál es la conclusión de este video? No lo sé, pero sabremos si es un mito o no. Las cosas, pues sí. Bueno, ya le saqué todas las conclusiones a los mitos, si es mito o no. Pero nada, simplemente es un video, me imagino que va a ser demasiado corto, pero al menos lo estoy prometiendo. Que sí estoy subiendo videos todos los domingos. Entonces, yo creo que la otra semana, yo creo que no podré porque tengo exámenes. Se los voy a dejar saber. Si alguna cosa pasa, simplemente se les voy a poner las publicaciones en YouTube, obviamente, o en Instagram, de que no voy a subir videos ese domingo, no este domingo, el otro domingo. Simplemente este era como mini video para que tengan algo de contenido mío. Si les haya gustado mucho este video, recuerden suscribirse, darle like a la campanita de notificaciones. Y bueno, recuerden que yo me llamo Mia Book y nos vemos en un siguiente video que espero que sea ese domingo. Bye.